De las veces uno viene afligido, uno viene gozoso, uno viene por momentos en los cuales está pasando alguna abrumación, pero el Señor tiene algo para darnos a cada uno de nosotros, hermanos. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Y de verdad, hermanos, qué hermoso es adorarle a nuestro Dios. Y lo más hermoso es, hermanos, mirar cómo Dios responde de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Y eso es lo hermoso, hermanos, de nuestro Dios, que no nos dará lo que nosotros queremos, sino que Él nos dará lo que Él quiere darnos. Amén. Por eso yo siempre les he dicho y lo seguiré diciendo, hermanos, que Dios a mí siempre responde mis peticiones. Dios siempre responde mis peticiones, y que la mayoría de las veces, hermanos, me dice que no. ¿Por qué? Porque no es bueno para mí, porque no es bueno para mi edificación, porque no es bueno para mi crecimiento. Muchas de las veces también el Señor me enseña a saber esperar en Él. El Señor nos enseña que podamos depender solamente de Él y saber esperar en Él. La misma palabra del Señor dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y todo es, hermano, todo lo que nosotros le pidamos, si es para la gloria del Señor, el Señor nos lo va a dar. El Señor va a sustentar, el Señor va a ser el que va a tener el control y va a darnos lo que nosotros necesitamos. Amén. Hoy, hermanos, seguiremos con el estudio o prédica, o como le quiera llamar usted, el sermón de Efesios. Vamos a continuar con, si no me equivoco, es la quinto estudio de Efesios, hermanos, o quinta predicación de Efesios. Y el Señor hablará en esta noche, hermanos, porque su palabra es la que habla. Solamente nosotros somos instrumentos del Señor. Estamos aquí para dar el mensaje, somos voceros del Señor para dar el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Nosotros debemos de escuchar, hermanos, lo que el Señor tiene para nosotros. Nosotros debemos de atesorar lo que el Señor tiene para nosotros. Y sobre todo, hermanos, nosotros debemos de poner en práctica lo que el Señor nos dice, y que todo sea para la gloria de Dios. Porque de qué sirve, hermanos, que Dios hable a través de su palabra y nosotros no pongamos atención, ni menos que lo pongamos en práctica. ¿De qué sirve que el Señor esté hablando domingo tras domingo o prédica tras prédica, pero si nosotros no ponemos en práctica lo que el Señor nos ha dicho, ¿de qué nos va a servir? No nos va a servir de nada, ¿no? Es como si nosotros tenemos el manual y nosotros no lo llevamos a cabo. Me acuerdo hace unos meses atrás, hermanos, tuvimos la oportunidad de comprar unas lavadoras nuevas. Nunca en mi vida había estrenado una lavadora. Y tuvimos la oportunidad de comprar unas lavadoras nuevas. Y las conectamos y muy bonitas. Pero no seguí el manual. Dije, pues, ¿qué chiste tiene conectar unas lavadoras? Nomás ponerlas al enchufe y es todo. Hombre, la lavadora, pero bailaba, hermanos, que se quería salir de la casa. Y yo decía, ¿qué tiene la lavadora? Y me subí arriba y hasta me moví. Dije, ¿qué tendrá esta lavadora? Y no sabía, de verdad, no sabía que lo que tenía. Nunca en mi vida había comprado una lavadora nueva. Tuve que ir al manual, hermanos, porque traía 2 tornillos atrás que tenían que... Eso se los ponen por seguridad, para que no se mueva en el transcurso de que las mueven y todo. Le quité los tornillos esos, quietecita, silencita, como un niño recién nacido. Debemos de ir al manual. Es lo mismo la palabra del Señor, hermanos. Cuando el Señor nos habla a través de su palabra, y debemos de poner en práctica el manual del Señor. Porque ¿de qué sirve que tengamos el manual si no lo usamos? ¿De qué sirve que tengamos el manual del Señor si no lo llevamos a la práctica? Ah, no, yo sé. Además, ya me lo sé de memoria. Es más, ese versículo lo he leído, pastor, una y otra vez. Entonces, ¿por qué no lo ponemos en práctica si lo sabemos de memoria ese versículo? Si lo hemos leído tantas veces
¿Y por qué no debemos nosotros de ponerlo en práctica? ¿O por qué no lo ponemos en práctica? Debemos de poner atención, hermanos, a la palabra del Señor y ponerlo en práctica, lo que el Señor nos dice. Porque si no lo ponemos en práctica, venimos en vano, hermanos. Pero lo que a mí personalmente como pastor me fortalece, lo que me llena de gozo, hermanos, es lo que dice en su palabra. Que su palabra jamás volverá vacía. Amén. Y eso es lo que me alimenta. Porque si el Señor habla, tarde o temprano su palabra hacerá eco en nuestros corazones, sonará, nos corregirá y nos volveremos a nuestro Señor. Porque claramente dice la palabra del Señor, porque toda la escritura es útil para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para que nos volvamos a lo que dice el Señor. Entonces, tarde o temprano, hermanos, la palabra del Señor sonará y hará eco en nuestros corazones y nos volveremos a Dios. Platicando con una familia ayer, hermanos, que me tocó administrar, yo le decía, ¿por qué esperar hasta que estemos en esta situación? ¿Por qué esperamos hasta cuando más ya no se puede? ¿Por qué esperar hasta que el Señor nos trae divorciados, con una enfermedad en nuestro cuerpo? ¿Por qué esperarnos cuando ya estamos separados? ¿Por qué volver o por qué acercarnos al Señor? ¿O por qué esperar que el Señor nos traiga cuando ya nuestros hijos estén completamente desviados, que ya no podamos nosotros hacer absolutamente nada por ellos? ¿Por qué esperar si el Señor nos ha dado la oportunidad una y otra y otra y otra vez? ¿Por qué no volvernos a nuestro Dios? ¿Por qué no regresar y pedirle perdón a nuestro Señor y decirle, porque nosotros somos los que estamos fallando? El Señor no está fallando, hermano. Nosotros somos los infieles, nosotros somos los irresponsables que no ponemos en práctica la palabra del Señor. Vamos a estar mirando, hermanos, Efesios y su palabra, qué es lo que dice, porque el Señor lo diseñó a usted. El Señor lo diseñó a usted, el Señor me diseñó a mí, hermanos, por algo, con algún propósito. Nosotros somos destinados para algo. Si usted se pone a investigar, hermanos, voy a poner un ejemplo. ¿Para qué sirven las televisiones? El creador de las televisiones, el inventor de las televisiones, las diseñó con un propósito, ¿cierto? Con un destino, con un fin. No las diseñó para cualquier cosa, las diseñó para un fin, con un destino que iban a hacer esas televisiones. La humanidad muchas de las veces le damos mal uso a lo que el propietario o el que la inventó la diseñó. El Señor a nosotros nos diseñó con un propósito. El Señor diseñó al hombre con un propósito. Si vamos desde Génesis, la palabra del Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cierto? Lo diseñó con un propósito, con un destino, con un origen, para que hiciera algo. Y el Señor le da instrucciones a Adán, le dice, mira Adán, ¿sabes qué? Sobre todos los animales de la tierra, cárgate de ponerles el nombre. ¿Sabes qué? Mira esto, y empieza a darle instrucciones a Adán. Adán, por un momento, se descuida, ya cuando tiene a la costilla a su lado, se descuida Adán, y la mujer por ahí anda viendo maripositas y come del árbol. El Señor no la diseñó para que comiera de ese árbol. Su destino no era del hombre que comiera de ese árbol, pero lo hizo. Todo diseñador, hermanos, hace las cosas con algún destino, con algún propósito, ¿cierto? No las inventa por reinventarlas. O no, si voy a inventar una banca, esta banca, mira, si hago una banca así, van a caber más personas. La hizo con un destino para que cupieran 10 personas sentadas en una banca, ¿cierto? Ese es su destino de la banca. El destino del púlpito, el destino de los celulares es para que nosotros nos comuniquemos. El que lo inventó es para que nosotros nos comuniquemos, para que nosotros... Pero hoy lo usamos muy mal el celular. Lo usamos para otro propósito que el diseñador no lo inventó para eso. Es lo mismo con Dios, hermano.
El Señor nos diseñó a cada uno de nosotros con un destino diferente a cada uno de nosotros, pero siempre dándole la gloria y la honra a nuestro Señor. El Señor diseñó, la misma palabra del Señor dice que Él constituyó a unos profetas, a otros apóstoles, a otros pastores, a otros maestros, pero también destinó a personas que escucharan a esos profetas, a personas que escucharan a esos apóstoles, a personas también que escucharan a los pastores. El Señor diseñó las iglesias o diseñó los templos para que nosotros nos reuniéramos, para que nosotros le alabáramos, para que nosotros estemos unánimes. Si vamos en Hechos y vemos la iglesia primitiva, vemos con cuál propósito el Señor diseñó la iglesia y cuál era el destino de la iglesia. Pero lo hemos entendido mal, el diseño o el destino que tenemos cada uno de nosotros. Lo hemos entendido mal. No, pastor, es que el Señor a mí me destinó. No, y muchas de las veces decimos, todavía hemos escuchado personas que dicen, es que ese es mi destino. Ese no es tu destino. Has escogido ese destino, pero ese no es tu destino. Ese no es tu destino. El Señor, el que te fabricó, el que te hizo, te diseñó con un propósito totalmente diferente. Que tú quieras darle otro rumbo. El otro día platicando con un joven que estaba metido en las drogas, le digo, oye, ¿por qué te drogas? No, es que ese es mi destino, morir en las drogas. Ese no es tu destino. Tú estás tomando esa acción, pero el Señor te diseñó con otro destino totalmente diferente. Que tú le quieres dar ese rumbo, que tú quieres ir por ese camino de perdición, es porque tú quieres y por la maldad que existe hoy en el mundo. Pero el Señor te diseñó con algo totalmente diferente. La misma palabra del Señor dice que Él, desde antes de la fundación del mundo, ya nos conocía. Desde antes de la fundación del mundo dijo, ¿sabes qué? Hoy si vas a estar miércoles. ¿Qué día es hoy, hermanos? Ya ni sé los días que viven. 6 de noviembre vas a estar escuchando la palabra de Dios. Y vas a saber cuál es tu destino. ¿Sabes qué, fulano mane? Vas a estar un 6 de noviembre del año 2019 descubriendo cuál es tu destino, por cuál propósito yo fui el que te diseñé. Porque Él es nuestro diseñador, hermanos. Él fue el que nos formó. Él fue el que nos hizo a cada uno de nosotros. Pero nosotros queremos tomar el rumbo totalmente diferente, en contra de la voluntad del Señor. Y vamos en contra de la voluntad de nuestro Señor. ¿Por qué las personas se ahogan en los mares? Porque van en contra de las corrientes, hermano. ¿Quién va a poder en contra de las corrientes? Nadie. Nadie podrá sobrevivir en contra de las corrientes. ¿Cómo nosotros vamos a sobrevivir en un mundo tan pecaminoso si vamos en contra del diseño de Dios? Si cómo vamos a vivir nosotros, o cómo vamos a llegar, como dice la palabra del Señor, que es nuestro destino, para llegar a ser como el Señor nos diseñó a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros lo glorifiquemos, para que nosotros le demos la gloria y la honra a nuestro Señor. Nosotros debemos de hacer lo que el diseñador nos formó, o por qué nos formó, o con qué propósito nos formó, o qué destino nos dio a cada uno de nosotros diferentes. Para poder entender la palabra del Señor, hermanos, y puedo darles miles de ejemplos, pero vamos a ver primeramente lo que dice la palabra de Dios y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Efesios 1:4, hermano. Efesios 1, fíjense, 6 predicaciones y apenas vamos en Efesios 1:4. Efesios 1:4, lo tenemos. Cuando lo tengo, un fuerte amén, hermano. Amén. Dice la palabra del Señor así: según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió el Señor antes de la fundación del mundo? Para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha, ¿delante de quién? No del pastor, no del hermano, no de la hermana, no de su esposo, no de su esposa. Delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es lo que dice la palabra del Señor. Que el Señor bendiga su santa palabra, hermano. Amén. Nosotros, hermanos, somos escogidos por Dios mismos, con un propósito, con un destino, con un diseño distinto cada uno de nosotros. Destinados somos, hermanos, para algo. Yo no sé si usted se ha preguntado por qué está el día de hoy aquí. Usted se ha preguntado por qué el día de hoy el Señor lo trajo aquí, o porque no, es que estaba muy frío afuera y decidí pasar un rato allí en la iglesia con los hermanos. Porque, o sea, se preguntó por qué el día de hoy está aquí usted. Mateo, ¿te has preguntado por qué estás aquí? Es que el hermano Julio pasó por Charo, entonces yo decidí venirme con Charo. Muchos de nosotros no nos preguntamos por qué llegamos a la iglesia. ¿Se ha preguntado por qué llega a la iglesia? ¿Se ha preguntado por qué está en la iglesia? ¿O por qué llega al templo? ¿O por qué va a un templo? ¿Por qué lee la Biblia? Usted se ha preguntado. Estamos aquí, hermanos. Déjeme decirle por qué Dios lo escogió. Hoy, noviembre 6, ¿verdad? Noviembre 6 del 2019, el Señor escogió que usted estuviera aquí. El Señor dijo, ¿sabes qué? Fulano de tal, este día vas a estar en la iglesia para que sepas cuál es el diseño, para que sepas cuál es tu destino, que es totalmente diferente a lo que usted le está dando a su vida. Totalmente diferente, hermano. Y me hubiera gustado que toda la iglesia estuviera, que todos los hermanos hubieran llegado. ¿Por qué? Porque agarramos la iglesia, o agarramos la religión, o agarramos el cristianismo, o agarramos a Cristo, hermanos, a nuestra conveniencia. Si está frío, no voy. Si se enfermó mi tío, tampoco voy. Dice el hermano, es que está cayendo nieve en el Polo Norte, tampoco voy. No, es que hubo un accidente allá en Texas, grandísimo, allá en Guanajuato, tampoco voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos entendido mal, hermanos, el destino que el Señor nos está dando. Si me conviene, si tengo tiempo, si no estoy cansado, si llego a tiempo, si no me siento fatigado, entonces voy a llegar. Entonces voy a tener esa comunión con Dios. Entonces voy a ir a Dios. Entonces voy a buscar de Dios si me siento con ganas de buscarlo. Y la verdad no es así, hermanos. El Señor nos escogió, nos diseñó para que su destino sea algo totalmente diferente a la vida o al diseño que usted, que yo le estamos dando a nuestra vida. Dice que Él nos escogió, hermanos, claramente lo leímos, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, que nos santifiquemos, que nos guardemos, que nos apartemos de todo lo que nos acecha, de todo lo que nos quita la comunión del Señor, que nos apartemos, somos santos, apartados para la gloria de Dios. El Señor nos apartó, o el Señor nos escogió a cada uno de nosotros, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, y ese es nuestro destino, para que fuésemos santos, apartados para la gloria de Dios, pero no solamente apartados, sino que nos mantengamos sin mancha delante de Él. El Señor conoce claramente nuestro corazón. El Señor sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Dice que Él es el que pesa los corazones, que Él es el que escudriña los corazones. Y cada uno de nosotros sabemos también si estamos sucios delante de nuestro Señor o no estamos sucios. David, cuando peca, viene y compone ese salmo tan hermoso, Salmo 51. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. David claramente sabía el pecado que había en su corazón. David sabía perfectamente la suciedad que tenía en su vida por el pecado que había cometido. Como usted, como yo sabemos cuál es la suciedad que hay
en nuestra vida y que nos está apartando, hermanos, del diseño, del destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos dejar el pecado, no queremos nosotros lavarnos, no queremos nosotros limpiarnos, como dice el Salmo, como la nieve, que seamos blancos, como la nieve, que seamos blancos como la lana, hermanos. Nosotros somos los responsables que nos estamos apartando del Señor por el pecado que hay dentro de cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros no queremos limpiarnos, por eso es que nosotros no podemos presentarnos delante del Señor, porque estamos sucios, porque el Señor sabe perfectamente lo que hay en cada uno de nosotros. Al Señor no lo podemos engañar. Al Señor no. Podemos engañar a mi esposa, podemos engañar al esposo, podemos engañar al pastor, es más, podemos engañar a nuestros papás, pero a Dios jamás lo vamos a engañar, porque Él sabe perfectamente lo que hay en nuestro corazón, y lo estamos haciendo, hermano. Seguimos ensuciándonos. Dice, si nosotros no nos estamos esforzando, hermanos, para hacer o para cumplir el propósito o el destino por el cual Dios nos escogió a cada uno de nosotros, Dios nos pide más de lo que nosotros queremos dar. Dios quiere que yo cumplamos ese destino. Y que cada uno de los que estamos aquí tenemos un destino, un propósito diferente, un diseño diferente, hermanos. Porque el que nos diseñó sabe perfectamente que lo podemos cumplir. El Señor sabe perfectamente que nosotros lo podemos cumplir. Por eso es que el Señor lo escogió. Por eso es que el Señor le dio ese destino. Por eso es que el Señor, Él nos diseñó, hermano. El fabricante de la silla sabía perfectamente que esa silla iba a poder ocupar a 8 o 10 personas que se sentaron en esa silla. Él la diseñó, ese destino de esa banca era ese, que iba a poder que 8 personas se sentaran a gusto en esa banca. El Señor sabe perfectamente que nosotros también podemos cumplir el propósito por el cual el Señor nos diseñó a cada uno de nosotros. Pero muchas de las veces nosotros no queremos cumplir, o la mayoría de las veces, hermanos, no queremos hacerlo, no queremos cumplirlo. ¿Por qué? Porque no hay convicción en nuestro corazón. Porque no hemos tenido una verdadera relación con Dios. Porque nos gusta más el pecado y nos envolvemos más en el pecado, que perdemos el compromiso que tenemos con Dios. Nosotros tenemos un compromiso con Dios y no con el mundo. Nosotros necesitamos quedar bien con Dios y no con el mundo. Nosotros debemos de agradarle a Dios y no al mundo. Pero a nosotros nos importa más lo que dice el mundo que lo que dice Dios. Nos interesa más lo que dice el mundo de lo que dice Dios. Es más, nosotros nos preocupamos más, hermanos, de lo que dice el mundo que lo que dice Dios. Nos preocupamos más de lo que dice el mundo que lo que dice Dios. Pero nosotros fuimos destinados, ¿o por qué fuimos destinados, hermanos? ¿Saben para qué? Para llevar frutos. Para eso fuimos destinados. En Juan 15:16 dice la palabra del Señor así. Vaya a Juan 15:16. Juan 15:16. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí, ¿a quién? A vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os los dé. ¿Por qué no lo recibimos? Porque nuestro fruto, hermanos, dice, y os he puesto para que vayáis y lleves
fruto. El Señor nos eligió a cada uno de nosotros para que nosotros vayamos y para que nosotros demos fruto y que ese fruto permanezca en nosotros, hermanos. Nosotros, dice la palabra del Señor claramente, si usted lee versículos atrás del capítulo 15, dice: separados de mí nada podéis hacer. Separados del Señor nada podemos hacer. Vosotros sois los pámpanos, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Vosotros, pero separados de Él, nada podemos hacer. Pero nosotros creemos, hermanos, que nosotros fuimos destinados para nosotros poder hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Que nosotros podemos hacer todo por nuestras propias fuerzas. Pero si no es por la pura misericordia y la gracia de nuestro Señor, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Nada podemos hacer, hermanos. Separados del Señor, nada podemos hacer nosotros. El día de mañana, tarde o temprano, nosotros vamos a fracasar, nosotros vamos a fallar y nosotros vamos a caer y nosotros nos vamos a revolcar, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero si estamos de la mano del Señor, si estamos sujetos al Señor, nosotros, dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os los dé. Cuando estamos de la mano del Señor, cuando estamos juntamente con nuestro Señor. Miren, hermanos, muchos dicen: bueno, si el Señor sabe perfectamente que yo tengo necesidad de ciertas cosas, ¿por qué el Señor no me lo da? Porque nos separamos de Él. Si el Señor nos da, nos olvidamos de Él. Si el Señor nos da lo que nosotros, a nuestro parecer, necesitamos, nos vamos a olvidar del Señor. Ay, dice la palabra del Señor que todo lo que le pidiéramos en el nombre, Él nos lo va a dar. Que todo lo que pidamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre nos lo dará. Le voy a pedir que me saque la lotería. Un hijo de Dios, uno que está de la mano de Dios, no le va a pedir loterías. No le va a pedir ni dinero. Señor, derrama de tu gracia y tu misericordia día con día. Susténtame, Señor, día con día. Llévame, Señor, tráeme, Señor. Y con lo que tenemos le vamos a seguir dando la gloria a nuestro Señor. Ah, no, es que si no tengo, yo no puedo, yo no estoy siendo bendecido, pastor. Si el Señor se está glorificando así como nos tiene, gloria y honra sea para Él. Amén. Nosotros fuimos destinados para que nosotros llevemos ese fruto, para que nosotros demos ese fruto. Pero ¿qué está pasando hoy en día? ¿Qué frutos estamos dando? ¿Qué frutos somos los que nosotros estamos sembrando? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué fruto o con qué fruto nosotros estamos actuando? ¿O con qué fruto nosotros estamos caminando? Porque nosotros debemos de dar fruto, hermanos. Nosotros debemos de estar dando fruto, nosotros debemos de estar sembrando, nosotros debemos de estar poniendo la semilla, y tarde o temprano esa semilla dará fruto. ¿A dónde? No sabemos el tiempo. La palabra del Señor claramente dice: unos siembran, otros riegan y otros cosechan. Pero nosotros debemos de estar dando fruto. No importa si cosechó el hermano, no importa si se convirtió allá, no importa, hermano, nosotros debemos de estar dando fruto. Nosotros debemos de estar trabajando para el Señor. Nosotros debemos de estar sembrando para el Señor. Nosotros debemos seguir dándole la gloria a nuestro Señor, donde siempre que estemos caminando, siempre que estemos actuando, siempre que estemos respirando, nuestro destino es dar fruto. Amén. Y si no, pastores, que yo no sé hablar, hermano, se equivocó de posición, porque el Señor lo diseñó para eso. Su destino es dar fruto. El Señor lo diseñó y sabía que usted podía dar ese fruto. Por eso es que el Señor lo mantiene y lo tiene aquí para que dé ese fruto. Nosotros, hermanos, fuimos destinados, ¿o por qué fuimos destinados? Para luchar una guerra santa, hermanos. Para que nosotros luchemos esa guerra que necesitamos luchar.
La palabra del Señor en 2 de Timoteo 2:4 dice así. Vaya, 2 de Timoteo 2:4. ¿Lo tenemos? Amén. Ninguno, dice, ninguno, no unos cuantos, dice ninguno. Y cuando la palabra del Señor dice ninguno, es nadie. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros, hermanos, estamos peleando una lucha espiritual, hermanos. Dice la palabra misma del Señor que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni contra carnes, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que dice la palabra del Señor, que nosotros no peleamos con cualquier individuo. Y lo malo, hermanos, que nosotros dejamos que nos gane. Lo malo, hermanos, que nosotros damos ventaja. Lo malo, hermanos, que nosotros permitimos que Satanás entre a nuestro hogar. Lo malo, hermanos, que nosotros permitimos que Satanás entre a nuestra vida. Satanás, hermanos, no viene solamente por usted, no solamente viene por mí. Platicando con mi esposa ayer, después de la plática que tuvimos con unas personas, le digo a mi esposa, imagínate, si tú y yo nos separamos, si tú y yo nos divorciamos, ¿qué va a pensar tu familia? Que toda, gracias a Dios, para la gloria del Señor, todos son convertidos. Todos son convertidos. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pensar tu familia? No solamente Satanás me va a destruir a mí, que si nos va a empezar a poner ese dardo de fuego, ese dardo en la vida de tu familia, en la vida de mi familia. Mira, y ya era el pastor y cayó. Mira, era el pastor, porque somos buenos para señalar, hermanos. Para eso somos buenísimos. No para decir, hermano, vengo a orar por usted, hermano, vengo a levantarlo, porque es lo que nos manda la palabra del Señor. Hermano, aquí está mi mano, aquí están mis rodillas, aquí estoy yo, hermano, para que se apoye en mí. Primero lo señalamos y lo juzgamos y lo matamos y lo enterramos y lo desenterramos y lo volvemos a matar. Pero no somos buenos para decirle, hermano, estoy orando por su vida para que el Señor restaure su corazón, para que el Señor lo levante y que el Señor lo haga volver a sus caminos. Pero si nos separáramos, yo y mi esposa, no solamente Satanás va a destruir a mí, a mi esposa y a mi hija, porque mi hija jamás va a querer saber de la iglesia. Me dice, mi papá era pastor y se separó de mi mamá, se divorciaron. Es lo primero que va a decir. Yo, ¿para qué voy a la iglesia? Pero su familia que está en México, todos, mi familia que está aquí, todos los que me conocen, y era pastor y se separaron. La misión es que gloria y honra sea para el Señor, que el Señor nos ha permitido levantar. El pastor se divorció. ¿Qué esperamos de nosotros? Satanás no viene solamente por usted, hermano. Satanás viene por todos los que están volteando los ojos hacia usted. Nosotros no tenemos una lucha, hermanos, contra ningún individuo. Dice la palabra del Señor, vaya a Efesios 6:12. Efesios 6:12. Y nosotros somos destinados para pelear, hermanos, esa guerra, esa lucha. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Con eso tenemos nosotros esa lucha, hermanos. Y debemos nosotros contrarrestar, nosotros debemos de pelear esa guerra espiritual, hermano. ¿Cómo podemos nosotros pelear esa guerra espiritual? Leyendo la Biblia. ¿Cómo podemos pelear esa guerra espiritual? Orando. ¿Cómo podemos pelear esa guerra espiritual? Congregándonos.
¿Cómo podemos pelear esa guerra espiritual? Teniendo comunión los unos con los otros, teniendo comunión con nuestro Dios, estar unánimes, dice la palabra del Señor en la iglesia primitiva, que perseveraban unánimes en la oración, que perseveraban unánimes en el partimiento del pan, que todos tenían las cosas en común. Así podemos pelear nosotros la guerra espiritual. ¿Cómo? Me voy a alejar un tiempo de la iglesia porque Satanás me está atacando, pastor. Pues vas a perder y vas a ser azotado. El Señor nuestro destino es que nosotros peleemos esa guerra espiritual, hermanos. Que nosotros tomemos, dice, ármate, toma la armadura. Toma la armadura y pelea la batalla. Pelea la batalla contra huestes celestiales de este siglo. Contra todo lo que está atacando. Pelea, lucha. Y la victoria te la dará el Señor. No, yo me voy a quedar sentado. El Señor dijo que Él va a proveer. No, hermano. El Señor te va a ayudar mientras tú luches, mientras tú pelees esa guerra que estás peleando. El Señor te va a sacar y te va a sacar victorioso siempre y cuando te dejes usar por el Señor. Señor, yo voy a pelear, yo voy a leer la palabra del Señor. Señor, yo voy a pelear, yo voy a orar como Daniel 3 veces. Señor, yo voy a pelear, voy a venir a todos los servicios. Señor, me voy a juntar, mis amistades van a ser los de un mismo sentir. Mis amistades, Señor, son los que tienen una misma comunión y no el mundo. Señor, yo me voy a rodear de personas que me ayuden para mi crecimiento. Yo me voy a rodear, Señor, de personas que me levanten. Yo me voy a rodear, Señor, de personas que me ayuden, que me enseñen verdaderamente a pelear esa batalla, esa lucha que yo estoy peleando. Y tú, Señor, me darás la victoria, porque tú dices en tu palabra que tuyas son las victorias, Señor, y saldré victorioso, porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Somos destinados para luchar, no para dejarnos, ay, pastor, si viera cómo me ha azotado a mí Satanás. Luche, hermano, luche. Ay, pastor, mis hijos se están perdiendo. Luche, hermano, ore por sus hijos. La palabra del Señor nos dice claramente que luchemos. Ellos están en este mundo, hermanos, con las tinieblas de este siglo, con el príncipe de este siglo. La palabra del Señor en Efesios 2 claramente nos lo dice, 2:2. El príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia, en los cuales andábamos usted y yo en otro tiempo. Pero ahora lo vamos a contrarrestar, ahora vamos a luchar. Somos destinados para luchar, hermano, no para quedarnos de brazos cruzados. Que el Señor pelee la batalla, pero nosotros debemos de poner de nuestra parte. Nosotros debemos estar orando, nosotros debemos de doblar rodillas y nosotros debemos de contrarrestar las acechanzas de Satanás. ¿Por qué destinados? ¿Por qué fuimos destinados, hermanos? Para practicar buenas obras. Nosotros somos destinados para practicar buenas obras, hermanos. Dice la palabra del Señor que el Señor ya había preparado desde antemano. ¿Para qué? Para que usted y yo anduviéramos en ellas. No, yo voy a hacer esta obra de caridad. Esa no es obra de caridad, hermano. El Señor ya la preparó de antemano para que tú le hicieras, para que tú anduvieses en ella. Si no, vaya Efesios 2:10. Efesios 2:10, hermano. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así, hermanos. Porque somos hechura suya, creados ¿en quién? Cristo. En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tuviésemos en ellas. Es que yo me estoy juntando con los del coro de la iglesia para enseñarme No, hermano, el Señor ya preparó, el Señor ya hizo esas obras para que usted y yo somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Un cristiano no puede hacer malas obras. Un hijo de Dios no puede hacer malas obras. Un hijo de Dios no puede andar en malas cosas. Un hijo de Dios no puede andar
ni prostituyéndose, ni en homosexualismo, ni en lesbianismo, ni en drogas, ni en mentiras, ni en robaderas, en nada. Un hijo de Dios no debe de andar en esas cosas. Somos creados en Cristo Jesús para que andemos en buenas obras. Un hijo de Dios no puede andar en malas obras. Ah, no, pastor, es que, y de verdad, jóvenes, escuchen. Ah, no, es que me resbalé y fui a caer. No, un hijo de Dios no se resbala. Un hijo de Dios, Señor, dirige mis pasos. Señor, llévame por el buen camino. Señor, llévame por esas buenas obras que tú preparaste, Señor, para que yo anduviese en ellas. Un hijo de Dios no anda buscando cosas del mundo. Un hijo de Dios no anda buscando satisfacer al mundo. Un hijo de Dios no anda agradándole al mundo. Un hijo de Dios trata y se esfuerza de agradarle solamente a nuestro Señor. Somos destinados para buenas obras. Es más, ¿qué buenas obras estamos haciendo nosotros? Ah, es que yo ni las conozco, pastor. Si quieres se las digo. Visitas enfermos. Vas a las cárceles. Vas y le llevas a las viudas. Vas y lloras por el necesitado. Vas y le das una palabra de aliento al quebrantado. Vas y animas al que ya no quiere continuar. Vas y le das un consejo al que está totalmente, que ya no quiere continuar hacia adelante. Personas hoy en el mundo, hermano, miles de personas, miles de jóvenes que se están quitando la vida. Se están quitando la vida. Ah, pero nosotros somos cristianos, nosotros vamos el miércoles, el domingo y el viernes a la iglesia, pastor. Esas son las buenas obras que Dios preparó para que yo fuera a la iglesia. Tenemos trabajo, y muchísimo trabajo. Jóvenes en sus escuelas. En las escuelas tienen muchísimo trabajo. Que la gente, que sus compañeros sepan que Dios los puso allí para que fueran la luz, para que fueran la sal en su salón, para que ustedes les digan, ¿sabes qué? Dios tiene un diseño diferente para ti. Dios te diseñó con un propósito diferente para ti, como el que me diseñó a mí. El Señor nos diseñó, hermanos. Y fuimos nosotros destinados para ser un ejemplo para todos. Y aquí muchos de nosotros estamos fallando. Muchos de nosotros estamos fallando, hermanos. Porque el ejemplo no lo estamos dando. El ejemplo nos está costando darlo. El ejemplo, hermanos, que nosotros debemos dar es como el que Cristo debería, o como el que Cristo dio cuando Él estuvo aquí. Al Señor lo bofetearon, al Señor lo crucificaron, el Señor murió, y todavía decía el Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Primera de Corintios 4:6 dice la palabra del Señor así. Primera de Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Pablo diciéndole a los hermanos de los Corintios, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Hoy en día, hermanos, muchas congregaciones han tratado, hermanos, de poner en ridículo el nombre de Dios, de ensuciar el nombre de Dios, de bajar el nombre de Dios, pensando y enseñándole al mundo que ese es un Dios. Si usted va al internet, si usted le habla a una persona
de la iglesia o lo invita a la iglesia. Ayer me tocó ir a un cumpleaños y yo le dije a una persona, te invito a la iglesia. No, dice. Para mantener al pastor, no, mejor yo no voy. No. ¿Por qué? Porque se han encargado muchas congregaciones, hermanos, de pensar que el pastor es el dueño de todo su dinero, que ustedes trabajan para el pastor, de que el pastor está en una silla como rey y que ustedes vienen cada 8 días, pastor, aquí está mi dinero, aquí está mi dinero, aquí está mi dinero para que usted viva como debe de vivir. Y se han encargado muchas congregaciones así. Es que es el ungido de Jehová, es el ungido de Dios y tenemos que, no, hermanos, nosotros fuimos destinados para ser ejemplo para todos, para trabajar igual que todos, para comer igual que todos, para hacer y servir igual que todos. Nosotros debemos de dar ese ejemplo, hermanos. Que los alrededores aquí, que las personas que nos conocen, que digan, que de verdad que conozcan, hermanos. ¿Sabes qué? En mi iglesia no es así. Lo que se menciona en la televisión, lo que se miran en las redes sociales, eso no es así. Conozcan, sean ejemplo. La palabra del Señor dice que nosotros seamos ejemplo para los demás, para los que no conocen, para los que tienen un mal pensamiento, hermano, de las cosas de Dios, para aquellos que les han enseñado mal. Yo siempre les he dicho y siempre lo diré, hermanos, si ustedes están en una congregación en la cual solamente el que prospera es el pastor, solamente el que tiene es el pastor, huya de esas iglesias. Usted tiene que ir a una iglesia donde lo alimenten, donde lo enseñen, a donde crezca usted espiritualmente, a donde usted sirva para agradarle al Señor, a donde usted ponga también su granito de arena para la obra de nuestro Señor. Debemos de ser ejemplos para con todos, hermanos. Nosotros fuimos destinados para eso, para que seamos ejemplos. Nosotros fuimos destinados, hermanos, para ser semejantes al Señor. ¿Y cómo vamos a ser semejantes al Señor? ¿O cómo vamos a ir detrás del Señor si no hemos sido ejemplo para los que nos están siguiendo? Si no hemos sido ejemplo para los que están a nuestro lado. Si no hemos sido ejemplo para los que aún están dentro de nuestra casa. ¿Cómo vamos a decir o cómo vamos a invitar al vecino? Pues si no va ni tu esposa, si no van ni tus hijos, ¿cómo me estás? Lleva primero a tu familia y luego me llevas a mí. ¿Cómo estamos siendo ejemplo nosotros, hermano? Nosotros debemos de ser ejemplo en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad y hasta lo último de la tierra. Somos destinados para ser semejantes al Señor, dice la palabra del Señor en 1 de Juan 2:3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo podemos llegar a ser semejantes del Señor? Si nosotros seguimos aún satisfaciendo al mundo. Si nosotros seguimos aún, hermanos, viviendo en el mundo. Nosotros somos destinados con un propósito diferente, de que un día cada uno de nosotros podamos alcanzar la gloria de nuestro Señor, para que un día nosotros podamos ver a nuestro Señor, como dice su palabra. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es Él. Fuimos destinados para alcanzar su gloria. ¿Cuándo? Cuando nosotros seamos ejemplo para Él. Cuando nosotros seamos ejemplo, que la gente del mundo vea que Cristo vive en nosotros. Nosotros somos destinados, hermanos, para que el mundo vea la Biblia en cada uno de nosotros, para que nosotros andemos en esas obras, para que nosotros hagamos lo que el Señor nos está mandando y que nosotros siempre le demos la gloria a nuestro Señor. Fuimos destinados para alcanzar su gloria. Romanos 8:17, con esto termino. Dice la palabra del Señor así. Romanos 8:17.
Y si hijos, también ¿qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese es un cristiano. Ese es el destino de un cristiano. Que nosotros un día, el día de mañana, hermanos, seamos juntamente con Él glorificados. Que seamos nosotros juntamente con Él y vivamos para la eternidad. Si somos hijos, también somos herederos. Y si somos herederos de Dios, también coherederos de Dios. Coherederos de Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Para qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, ¿podemos lograr todo esto? Claro que sí. Podemos lograrlo y cumplir el propósito del Señor, porque para eso el Señor nos diseñó a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Dios mío, Padre Celestial, te doy gracias.